Buenas tardes. Presento el análisis factorial, análisis exploratorio y análisis confirmatorio de datos tomados del Banco Central sobre inversión extranjera desde el año 2003 al 2013 en el Ecuador en diferentes ámbitos económicos. Los datos se encuentran en una hoja de Excel y para su manejo se utilizará el software SPSS. Bien, para iniciar nuestro trabajo, damos clic en la pestaña Archivo, Abrir, Datos. En esta ventana damos clic y seleccionamos los archivos que tengan extensión .xls que corresponden a los archivos de Excel. Para efectos de la práctica, el archivo se denomina análisis factorial. Lo selecciono dándole un clic y luego un clic en el botón Abrir. En esta ventana damos clic en el botón Aceptar. Nos aparecen los datos tomados de nuestra hoja de Excel y transportados a nuestra hoja de SPSS. Clic en la pestaña Analizar, Reducción de dimensiones, Factor. Y damos inicio a nuestro análisis factorial. El análisis factorial, como su nombre lo indica, trabaja con factores en donde hace un análisis de la correlación que existen entre las variables. Nuestras variables, las que tienen este icono en forma de regla, son variables cuantitativas y este icono variables cualitativas. Para efecto de nuestro ejercicio vamos a trabajar con las variables cuantitativas. Seleccionamos y trasladamos a nuestro casillero variables. Damos un clic en el botón descriptivo, seleccionamos, damos un clic en la casilla de verificación de nuestra matriz de coeficientes, determinantes y el test de KMO y la prueba de felicidad de Bartlett. KMO, el test de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de felicidad de Bartlett, la que me permite que a través de un intervalo validar si es procedente o no continuar con el análisis factorial. Damos clic en el botón Continuar, clic en el botón Extracción, clic en la casilla de verificación, Gráfico de sedimentación. Este gráfico lo que me va a permitir es observar las variables de mayor a menor valor. Clic en Continuar, clic en Rotación. Dentro de los métodos gráficos, el método Varimax es el método más utilizado, en donde hace una reducción de las variables en un factor para una mejor interpretación. Clic en Continuar, Aceptar. Bien, tenemos nuestro análisis factorial. La matriz de correlaciones nos determina primero una diagonal de unos, luego lo que nos permite hacer un análisis es a través de las columnas, los valores inferiores a la diagonal. Analizamos por columna las variables, el comportamiento y nos fijamos en este caso en los valores más altos. ¿Qué representa esto? Los valores más altos representan una estrecha correlación entre esas variables. En este caso, nuestra columna nos refleja que el valor más alto es 0.969 entre la variable agricultura, silvicultura, caza y pesca y la variable comercio. Podría interpretarse esto como dentro de un comercio, de un mercado, los recursos primarios son de mayor importancia. En el caso de la construcción podemos analizar, por ejemplo, el valor más alto es 0.970 con industria manufacturera. Podría considerarse esto como la mayor incidencia en la mano de obra no calificada. Otro valor de vital importancia en esta matriz de correlaciones es el valor de la determinante. Este valor debe ser inferior a 0.05, lo que implica que sí existe una
fuerte correlación, altas correlaciones entre las variables y por lo tanto puede continuar con el análisis factorial. En este caso cumple con esa condición. La prueba de KMO y de Bartlett, observamos en la prueba de Kaiser-Meyer los valores que están dentro del intervalo de 0.5 a 1 y los que se aproximen o tiendan a 1 son los valores altamente aceptables. En este caso, 0.826 es altamente aceptable, lo que implica y corrobora que existe correlación fuerte entre variables y podemos continuar con nuestro análisis factorial. En el caso de la prueba de fericidad, en este caso obtenemos el valor de 0.000. Podría considerarse eso como una hipótesis nula, pero antes de considerar o aceptar la hipótesis nula, consideramos la correlación que existe entre las variables y proceder a el análisis factorial. La tabla de comunalidades lo que me hace es extraer dentro de las variables, extraer con sus valores más altos. La tabla de varianza total explicada lo que hace es reducirme en componentes o factores. En este caso se consideran solamente los valores superiores en el total a 1. Si observamos en nuestro primer componente hay un valor de 6.758. El segundo valor es 0.679. Significa que para efectos de nuestro ejercicio solo vamos a tener una sola componente, porque solo hay un valor que supera a 1 en su total. Otro valor de vital importancia es el porcentaje de la varianza. En este caso, como solo hay un componente, es el mismo que se refleja en el porcentaje acumulado. El gráfico de sedimentación me representa la matriz anterior, ¿sí?, de manera gráfica. Si observamos el punto más alto, 6.754, que es el valor de la primera componente del gráfico anterior. Los otros valores que representan, que son menores, ¿sí?, a 1, tendiendo a 0. La matriz de componente, como solo existe un solo valor que es superior en su total a 1, solo me refleja esta matriz de componente una sola columna. En esta columna lo que es de mayor relevancia son los valores que tienen más alto porcentaje, más alto valor. En este caso se pueden considerar la variable comercio, la variable industria manufacturera, la variable agricultura, construcción, explotación de minas y servicios comunales. Son las variables que van a integrar el equipo número 1 o la primera componente por sus más altos valores. Como solo existe una componente, no se puede realizar la matriz de componente rotado. Si existiese 2 o 3 componentes, mediante un proceso se rotan las variables para confirmar si las variables que formaron los equipos por los más altos valores se conservan, se mantienen en los primeros lugares. Continuando con el análisis exploratorio, estadístico, la pestaña Analizar, estadístico descriptivo, Explorar. De similar manera procedemos a seleccionar las variables cuantitativas, las trasladamos, clic en el botón estadístico, seleccionamos la casilla de verificación, valores atípicos, continuar. Los valores atípicos lo que permite es analizar los extremos, los puntos más altos y más distantes de la media. Clic en gráficos. En este caso tenemos activada la casilla de verificación de tallos y hoja, que es un histograma pero de manera horizontal. Activamos la casilla de verificación, gráficos de normalidad con pruebas,
clic en continuar. Aceptamos. Nos presenta nuestro análisis exploratorio. El primer cuadro, el resumen de procesamientos de caso. Nuestras variables, nuestros datos son 12 registros en nuestra hoja de Excel, ¿sí? Por eso son casos válidos. No tenemos casos perdidos porque no existen valores incompletos. Si en nuestra hoja de Excel representan valores que no están completos, nos aparecen los casos perdidos. Bien, en esta matriz de descriptivo es muy importante porque nos detalla primero el valor de la media, un valor importante a considerar. Otro valor importante es el de la desviación estándar y típica. En este caso observamos que el valor de la media con el valor de la desviación estándar existe una alta diferencia. Esto lo que me da a entender es que existen valores extremos que hacen que exista mayor dispersión con respecto a la media. Hay valores muy altos. Tenemos el valor de mínimos y máximos, que estos se representan en mi diagrama de caja o bigotes. Podemos corroborar esto de la desviación estándar a través de la simetría. El valor es bastante alto, 3.175. Lo que me indica es que existe una cola hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque el valor es positivo. Que existe mayor dispersión de valores con respecto a la media hacia la derecha. Los valores que más tiendan a cero, si la simetría tendiera a cero, entonces lo que me indica es que puede existir una correlación de variables de tipo lineal, porque se acercan más a la media. En este caso, la kurtosis me corrobora esta situación, es bastante alto el valor, lo que me indica que existe mucha dispersión con respecto a la media. Este mismo análisis se hace con todas las variables. Los valores extremos, lo que me ubica, ¿sí? Me permite visualizar los valores más altos a los valores más bajos de mi variable. En este caso, en el número del caso, lo que me indica es que en mi fila 12 yo voy a tener el más alto valor de esta variable. Lo mismo sucede que el segundo valor más alto es en la fila 2 y así sucesivamente. Esta misma representación me determina para cada una de las variables. Bien, en las pruebas de normalidad, lo que me establece, bueno, en este caso hay dos tipos de prueba, pero se considera la prueba de Shapiro cuando los valores son inferiores a 50. En este caso, como tenemos 12 valores, 12 registros, entonces aplicamos la prueba de Shapiro. Los valores inferiores a 0.05 se consideran valores anormales. Los valores superiores a 0.05 se consideran como los datos normales. En mi diagrama de tallos y hojas, como indicaba, es un histograma de manera horizontal en donde la frecuencia es el número de datos que se establecen dentro de un intervalo dado. En este caso me indica que el intervalo son los valores cuya cantidad inician con 2, con el número 2 dentro de esta misma variable. Me considera que aquí existen 4 valores que inician con el número 2. Entonces este sería el valor pico de mi diagrama. Bien, el gráfico cuanti-cuanti o QQ corrobora lo antes explicado. Existe un valor
valor bastante distante de mi media, existe dispersión con respecto a la media del lado de la derecha, de la cola a la derecha, ¿sí? En el gráfico con respecto a la desviación me corrobora lo mismo, ¿sí? El valor distante y la dispersión con respecto a los datos hacia la derecha. Un valor atípico. En mi diagrama de cajas o bigote tenemos el mínimo, el valor máximo, cuartil 1, cuartil 2 que es la media, cuartil 3 y un valor atípico muy distante de la media. Esta parte es más ancha, lo que representaría a los valores más distantes y dispersos hacia la derecha, hacia la parte superior, ¿no? Este mismo análisis se hace con todas las variables. Bien, y para finalizar, el análisis confirmatorio, que como su nombre lo indica, es confirmar la hipótesis. En este caso, damos clic en el botón extracción, activamos la casilla de verificación, número fijo de factores. En este caso, yo le voy a colocar 1, que es el número de factores a los que me redujo las variables. Clic en continuar, aceptar. Bien, en este caso observamos que no incide de mayor forma en mis resultados, especialmente en esta prueba. Cuando existen 2 o 3 factores, muchas veces esto da como resultado, ¿sí?, de que cambian estos valores. La prueba o el test de Kaiser tiende a ser inferior en algunos casos de 0.5, lo que implicaría de que no es procedente continuar con el análisis factorial. Asimismo, este valor, el valor correspondiente a la prueba de Bartlett, lo que me representa que superiores a 0.05, que se podría considerar como una hipótesis no aceptable. Bien, esto es todo lo que puedo exponer con respecto a los 3 tipos de análisis, esperando que el presente video haya sido de vital importancia, de ayuda para quienes lo necesiten. Muchas gracias.